Hola futuros ingenieros, en este video vamos a desarrollar el problema 7.3 donde nos dice que el segmento AB hace parte de un circuito eléctrico por el cual están circulando 6 amperios. Nos piden hallar la intensidad de campo magnético en el origen debido a ese segmento. Para el desarrollo de este problema vamos a emplear esta ecuación que tenemos acá, que se deduce a partir de un filamento que está sobre el eje Z. Por eso acá tenemos ρ y la dirección del campo magnético es a su fin. Como el filamento está sobre el eje Z, pues no va a cumplir la simetría cilíndrica. Por lo tanto, tenemos que cambiar el vector unitario a su phi y reemplazarlo por el resultado del producto cruz entre el vector unitario de la corriente y el vector unitario de ρ, donde ρ va a ser la distancia perpendicular de la línea hasta el punto donde se quiera hallar el campo magnético. Entonces vamos a ver mejor la situación que nos plantea el enunciado y vamos a hacer un análisis gráfico del problema. Acá tenemos nuestro segmento AB, acá tenemos la dirección de la corriente, acá tenemos el eje X positivo, el Y positivo, y el eje Z positivo estaría saliendo de la pantalla. Bueno, la corriente al circular por ese segmento, por ese filamento, nos va a producir trayectorias circulares del campo magnético. Como nos están pidiendo en el origen, entonces vamos a tener que esta sería la trayectoria que describiría la intensidad de campo magnético. Entonces, si observan, corriente va desde este punto que está sobre el eje X a este punto que está sobre el eje Y. Entonces, si la colocamos de esta manera, vamos a tener que la corriente estaría entrando a la pantalla. En el libro tenemos que eso se representa con un círculo y una X dentro. Por la ley de la mano derecha, la dirección del campo magnético estaría en esta dirección sobre esa trayectoria circular. Y en específico, como nos están pidiendo acá en el origen, bueno, acá estaría la dirección del campo en ese punto. Y observen que coincide con el eje Z. Entonces ahí vamos a tener A sub Z. Y esa sería la dirección del campo magnético. Bueno, ahora vamos a pasar a identificar ρ, alfa 2 y alfa 1 para luego sí hallar lo que sería la dirección de la corriente, el vector unitario de la corriente y el vector unitario ρ. Vamos a borrar acá, tenemos ahí el análisis gráfico. Vamos a colocar nuestro filamento de esta forma nuevamente. Vamos acá a quitar la representación del campo magnético y vamos a comenzar a identificar esos parámetros. Lo primero es que, bueno, vamos a colocar esto de acá, que va a ser el eje donde está ubicado el filamento de corriente. Para asignar alfa 2 y alfa 1, tenemos que hacer dos proyecciones. Una proyección sale acá del punto donde queremos hallar el campo magnético, o sea, el origen, hasta el extremo acá del segmento, que sería el punto A. Entonces vamos a dibujar ese segmento. Esta sería la primera proyección. Y bueno, el ángulo alfa estaría entre esa proyección y la ubicación del filamento. O sea, esto sería alfa. Como la dirección de la corriente va en esta dirección, entonces siguiendo las indicaciones del libro, este sería alfa 2. Y
acá vamos a hacer la segunda proyección, que sería desde el origen hasta el otro extremo del filamento, que sería, bueno, el punto B que veíamos allá en la figura. Vamos a marcarlos ahí. Y acá tendríamos el ángulo alfa 1. Entonces, en este caso, fácil hallar esos ángulos. Resulta que esto es un triángulo rectángulo, acá tenemos 90 grados, pero además dos de sus lados tienen la misma longitud. Entonces sería un triángulo isósceles. Entonces, como los ángulos internos deben sumar 180 grados y estos dos lados son iguales, entonces alfa 2 sería 45 grados y acá en este lado tendríamos 45 grados. Entonces alfa 1 sería igual a 180 menos 45 y esto nos daría 135 grados. Ese sería el ángulo alfa 1. Entonces vamos a anotarlo allá en la hojita. Ahora nos falta hallar ρ. Entonces nos devolvemos a GeoGebra. Acá tenemos nuestro segmento. La definición de ρ nos dice que es la distancia perpendicular desde la línea hasta el punto donde se quiera hallar el campo magnético, que sería en el origen. Entonces esa distancia ρ estaría representada de esta forma. La distancia perpendicular, bueno, tendríamos que hallarla, es la que forma acá 90 grados, no esta acá ni esta acá, sino aquella donde hay 90 grados entre la línea y el punto. Bueno, resulta que ya habíamos hallado que este ángulo era de 45 grados por el tipo de triángulo. Al trazar esta distancia que es ρ, la que queremos hallar, acá se forma otro triángulo, donde acá está el ángulo recto. Por lo tanto, este lado sería el cateto adyacente. Acá donde está ρ sería el cateto opuesto. Y este lado del triángulo pues sería la hipotenusa. Por lo tanto, si utilizamos la función trigonométrica seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que sería ρ, sobre h, sobre la hipotenusa. En este caso vale 1. Por lo tanto, ρ sería igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a ir a la hojita y vamos a anotar ese dato. O sea, ya tenemos este valor. Ahora necesitamos hallar el vector unitario de la corriente. Entonces observemos el segmento AB, la corriente de 6 amperios va diagonal entre los dos ejes. Por lo tanto, vamos a tener que esa corriente va a tener una componente en esta dirección más otra componente en esta dirección. La suma de esta más esta pues nos da esta corriente de acá. Entonces, acá va en dirección contraria al eje X positivo, entonces sería menos a sub X, y esta va apuntando a la misma dirección del eje Y positivo, entonces sería a sub Y. Entonces, tendríamos acá en el vector unitario las componentes de la corriente sobre su magnitud, y esto nos daría, bueno, ahí ya tenemos a su L, ahora nos falta a su ρ. Pero resulta que nosotros hallamos a su ρ, hallamos su magnitud a través de la función trigonométrica. Entonces, vamos a devolvernos acá a GeoGebra y vamos a analizar ese segmento. La dirección de recorrido de esa distancia sería esta. Y acá pues tendríamos una componente de la distancia y acá otra componente de la distancia. Entonces, esta componente está en dirección contraria de los X positivos. Estaría en dirección menos a su X. Esta de acá también estaría en dirección contraria del eje Y positivo.
entonces sería menos A sub y. Entonces vamos a tener que el vector unitario de ρ pues va a ser, y bueno, ese sería el vector unitario. Ahora vamos a realizar el producto cruce entre estas dos cantidades. Entonces acá tenemos los resultados. Montamos la matriz del determinante y vamos a tener que componente a su x pues sería diagonal principal menos diagonal secundaria, 0 a su x. La componente a su y pues sería menos diagonal principal menos diagonal secundaria, también nos da 0, más diagonal principal, entonces sería menos 1 sobre raíz de 2 por menos 1 sobre raíz de 2, menos diagonal secundaria, en dirección a sub z. Entonces A sub phi sería igual a sub z, que es la dirección que también dedujimos del análisis gráfico. Ahora vamos a reemplazar en esta expresión y reemplazando pues vamos a tener que la intensidad de campo magnético sería igual a 0.955 en dirección a sub z amperios sobre metro. Y acá tendríamos el campo debido a ese filamento. Con eso terminamos el desarrollo del problema. No olviden darle clic al botón me gusta, compartir el video y dejar algún comentario para que llegue a más estudiantes. Nos vemos en una próxima clase.